¿Qué tal, amigos? Bueno, hoy toca hacer un video un tanto complicado por la cantidad de información que tengo para compartir con ustedes. Si se hace un poquito largo de más, pido disculpas, pero bueno, en las últimas horas han pasado muchísimas cosas. Voy a evitar dar nombres porque la mayoría de los nombres son complicados de pronunciar y no tiene sentido tampoco estar nombrándolos por nombre y apellido. En las últimas horas fueron eh, dados de baja el número 2 de Hezbollah, que estaba en Beirut, capital del Líbano. El número 2 de Hezbollah, que podríamos decir que es una especie o era una especie de número 1. Hezbollah tiene su rama religiosa, ¿sí? Con su número 1, y el número 2 en el orden de mando era quien estaba a cargo de la parte militar. O sea que podríamos decir que los dos eran el número 1, uno el religioso y el otro el militar. Bueno, el número 1 de la parte militar de Hezbollah eh, en un ataque selectivo fue eliminado en el Líbano. Es importante entender esto. Muchos me dirán, claro, claro, el ejército de Israel, qué bien, ¿no? Hace asesinatos selectivos. Sí, se gastan millones y millones de dólares en Israel para poder evitar hacer matanzas como la que hizo Hezbollah hace poco más de una semana en el norte de Israel, donde lanzó un misil de fabricación iraní con una cabeza de 50 kilogramos, que cayó en una cancha de fútbol infantil y asesinó a 12 niños y 4 mayores. ¿Sí? Uno de los niños fue identificado por pedacitos que encontraron de él en la cancha, ya que el misil habría caído sobre o al lado de él y no quedó absolutamente nada para que sus padres puedan enterrar. Enterraron un cajón vacío. Eh, este señor, que fue eliminado por Israel, era el encargado de este tipo de ataques. ¿Sí? Cabe la pena ir aclarando paso a paso de que Israel nunca hizo un bombardeo sobre civiles en Gaza. Siempre los bombardeos, y están todos y cada uno registrados, son sobre tropas de Hamás, sobre líderes de Hamás. Y sí, es verdad, es una guerra. Por lo tanto, en una guerra siempre mueren inocentes, en un lado y en el otro. Ahora, Israel no es culpable de que haya menos civiles inocentes muertos de su lado que del lado gazatí. No es el culpable. ¿Por qué? Porque Israel tiene construido búnkers para que la población civil pueda protegerse. Sin embargo, los túneles de Hamás son utilizados para proteger a los líderes de Hamás. De hecho, el número 2 de Hamás, que ahora pasó a ser el número 1, desde el 7 de octubre está escondido en los túneles de Gaza y no ha salido a ver la luz del sol. Mientras que los civiles que podrían bajar a refugiarse cuando hay un ataque tienen prohibido protegerse. ¿Por qué? Porque la muerte de los civiles es lo que busca la gente de Hamás, el extremismo islámico, los mártires. Eso es lo que ellos buscan. Y muchos están educados para eso. Hay madres que celebran la muerte de sus hijos porque se han convertido en mártires. Y no solo eso, esas madres pasan a cobrar una pensión que les paga el Estado. En el caso de Gaza, el Estado es Hamás, porque Hamás es el poder ejecutivo de Gaza. Y en el caso de Cisjordania, ¿sí?, que está gobernado por por el grupo Abbas, por la autoridad palestina, la autoridad palestina recibe todos los meses una cantidad muy importante, millones de dólares, del gobierno de Israel para poder desarrollar la zona de Cisjordania. Sin embargo, ese dinero es utilizado para pagarle a las familias de
bueno, de sus héroes, ¿no? De los terroristas que caen en combate o que mueren intentando asesinar a un judío. Esas familias cobran pensiones por eh, asesinar judíos, que quede claro. El 7 de octubre, recordemos, jamás cruzó la línea. No me refiero solamente a que cruzó la frontera, sino que cruzó una línea cuando entró en un festival de música que era el Festival Nova, que este año llevaba el nombre justamente de Recital por la Paz. Eh, Asesinaron a cientos de civiles, entraron a kibutzim. Les recuerdo, para los que no lo saben, que los kibutzim son sociedades agrícolas que viven en un régimen 100% socialista. Es el único lugar del mundo donde se practica y se seguirá practicando el socialismo real. Inclusive hay algunos kibutzim en el sur de Israel que practican el comunismo. ¿Sí? Esos son los lugares que fueron atacados por Hamás el 7 de octubre. Es importante que lo entiendan. Y quienes entraron a atacar esos kibutzim tenían los planos de los kibutzim que fueron hechos por gazatíes que todos los días iban a la frontera con Israel. Los habitantes de los kibutzim los iban a buscar, los llevaban al kibutz a trabajar y luego los devolvían a la frontera con Gaza para que volvieran a sus casas. Les daban trabajo, les pagaban sueldos que para los gazatíes eran sueldos millonarios. Bueno, ellos fueron los que traicionaron a esta población israelí que siempre ha peleado por la paz. La gran noticia del día, desde el punto de vista bélico, es la muerte del número uno de Hamás, que durante años vivió en Qatar, escondido en un hotel 5 estrellas, y con el acuerdo entre Qatar e Israel de que Israel nunca iba a intervenir en Qatar. Pero resultó que viajó a Irán para la asunción del nuevo presidente iraní. Bueno, un misil fue disparado desde dentro de Teherán, entró por la ventana del dormitorio donde dormía el número uno de Hamás y fue de esta manera aniquilado. Israel podría haber utilizado una bomba exactamente igual a la que utilizó Hezbollah para matar a los niños que estaban jugando al fútbol en una canchita, en un parque de niños. Pero no lo hizo. Podría haber destruido ese edificio y no solamente terminar con el número uno de Hamás, sino terminar con un montón de líderes que estaban alojados en ese lugar. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque en ese edificio también había alojados niños. A Israel no asesina niños. Recordemos, una vez más, en Gaza hay 36 hospitales. O sea, para que se hagan una idea, en Gaza hay más hospitales que en Montevideo, que es la capital de Uruguay, que es uno de los países más desarrollados de América. ¿Sí? Uno de los países que siempre ha estado a la vanguardia de la cultura en América. Bueno, hay más hospitales en Gaza que en Montevideo. Ningún hospital fue bombardeado por Israel. A todos los hospitales se entró con tropas de élite y lo que se encontró fue a comandos de Hamás que tenían secuestrados los hospitales para que se atendiera primero a los terroristas de Hamás y luego a los civiles, en caso de que se pudiera. ¿Sí? Nunca fue bombardeado un hospital. Sin embargo, cuando cayó un misil en un hospital, todos los medios de comunicación dijeron: Israel bombardeó un hospital en Gaza y en cuestión de segundos se sabía que había 500 muertos. Y tuvo que pasar un tiempo para que se reconociera de que ese misil no había sido disparado por Israel, había sido disparado por la Yihad Islámica y que no había 500 muertos, había 5 muertos y que no había caído en el hospital, había caído en el estacionamiento. Y que varios autos habían explotado, por eso la magnitud de la explosión también. Pero en la retina de la gente quedó: Israel
bombardea hospitales. Mentira. Acá el que bombardea hospitales es Putin, que lanza misiles hipersónicos a hospitales de niños en Ucrania. ¿Sí? Pongamos las cosas en su lugar. En resumen, Hezbollah se ha quedado sin su principal líder militar y Hamás se ha quedado sin su principal líder militar. Estas son acciones del ejército de Israel y son acciones en las cuales se evitó la muerte de terceros. ¿Sí? Reitero, se gasta millones y millones de dólares en armamento de precisión para evitar la muerte de terceros. Murieron quienes debían morir. Siempre dicen, ¿por qué la guerra no la hacen entre los gobernantes en lugar de mandar a los jóvenes a luchar? Muy bien, Israel lo está haciendo. Los número uno de los grupos terroristas de los brazos armados de Irán están siendo uno a uno aniquilados. Y van a seguir siendo aniquilados. Obviamente que Israel está en alerta porque ya han jurado venganza a los iraníes porque en propio territorio iraní vieron cómo el Mossad estaba actuando. Señores, el video es demasiado largo. Les mando un abrazo a todos. Nos reencontramos en cualquier momento. Antes no se olviden, por favor, de suscribirse, de ponerme un like, de comentar y de compartir el video para que llegue a más gente. Ahora sí, como siempre les digo, Am Israel Chai.